No se alcanzó a terminar la clase de ayer. Muy bien. Estamos trabajando el tema de los 7 cuerpos y las 7 dimensiones en las cuales el ser humano está siendo llamado o ha sido llamado siempre a conquistar, a vivir. Nosotros, bien lo dicen los libros sagrados, todos los libros sagrados dicen lo mismo. En eso sí quiero ser muy claro, muy enfático. Tú no vas a encontrar algo que diga la Biblia y que no lo diga el Bhagavad Gita. No vas a encontrar algo en el Bhagavad Gita que no lo diga el Corán. Y aquí vamos a ir colocando uno que otro ejemplo de vez en cuando. Pero aunque uno los lee y siente que hay grandes diferencias entre ellos, termina dándose cuenta que todos dicen lo mismo el día que los lee a la luz de la simbología. Cuando tú empiezas a anotar símbolos, y por eso se creó un subgrupo, dentro de nuestro grupo ahí en Telegram, se creó un subgrupo que se llama simbología. La idea es ir escribiendo allí qué significan ciertas palabras claves. Todos estos libros sagrados siempre han dicho lo mismo. Debemos, como seres humanos, tener una vida, eso ya lo sabemos, pero es una vida abundante, una vida en abundancia. Significa que debemos tener la capacidad de ir y ver ampliamente, oír ampliamente, existir ampliamente. Y para eso se necesita entender cómo fue diseñada la creación. La creación es muy amplia, tiene muchas capas, podemos decirlo así. Nosotros, como ya se explicó ayer, debemos al menos entender 7 capas. Repitiendo, ¿cuáles son esas capas o esos niveles? Vamos a volver a mostrar nuestra imagen de ayer. A ver, voy a compartir aquí pantalla. Muy bien, entonces acuérdense que todo gira alrededor del mágico número 7. Es un número bastante importante en cómo está manifestándose las cosas en esta creación, o al menos en esta parte que nos corresponde a los otros. Tenemos 7 centros, ya lo vimos ayer y lo vimos desde la clase anterior. Tenemos que conquistar a través de estos 7 cuerpos, 7 niveles de la creación. Físico, un cuerpo que se llama vital, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. Cada vez que tú conquistas o creas uno de estos cuerpos, vas a la par aumentando tu conciencia. O tal vez podríamos decir que la conciencia a medida que se va aumentando te va permitiendo ser capaz de crear uno de estos cuerpos. No sé, el antiguo dilema de qué es primero, el huevo o la gallina. Tú tendrás que hacer una expansión de conciencia que no se basa solo en crear cuerpos. Tienes que trabajar duro en la creación de tus cuerpos, pero también tienes que trabajar duro en la eliminación de tus defectos, en el llegar a entregar amor a los demás. Eso se llama sacrificio por la humanidad. Cuidado con la palabra sacrificio. Es uno de los 3 trabajos que tiene que hacer el buscador de conciencia, más no se refiere a, como hemos oído, la palabra siempre es sacrificio, que es morirse en un acto heroico. No, 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 no. Aquí nadie tiene que morirse. Vamos a sacrificar lo que queremos, nuestro tiempo que quisiéramos estar usándolo en otras cosas para darle amor a los demás. Y la mejor forma de amor que tú le puedes dar a los demás es compartirles esto una vez lo hayas conocido y una vez hayas experimentado una buena parte de él. Ya se les dijo a ustedes mucho, no es suficiente conocer la teoría de esto. Eso puede estar de pronto codificado en casi en todos los libros sagrados está y en muchos libros, por allí en bibliotecas está esta misma información. Claro, está codificada porque no puede estar abierta. Es una norma que en este mundo hay que descubrir las cosas por sí mismo. Pero más allá del conocimiento hay que practicar. Cuando tú hayas practicado 2, 3, 4 cosas, no es necesario que hayas practicado el 100%, sino con algunas, ya dentro de ti empieza a haber una certeza, una seguridad de que las cosas son así. Y ya puedes entonces empezar a hablar desde tu experiencia a los demás. A medida que esa experiencia se expanda, más y mejores cosas hablarás a los demás, más llegarás a sus corazones, más amor les darás cuando estés haciendo este proceso. Y ahí cumplirás entonces con ese tercer trabajo. Sacrificarse por la humanidad es dar tu tiempo para entregar amor a los demás.
Al igual que sucedió, amigos, en la clase de ayer, voy a realizar una breve lectura en un libro. Recuerden ustedes que estoy leyendo un libro. Michael Newton es un terapeuta que escribe La vida entre vidas. Es un libro en el cual un terapeuta narra las cosas que pasaron con sus pacientes que empezó a ver una vez que les trataba desde el punto de vista científico con hipnoterapia para tratar ciertos traumas y descubre que se van a vidas pasadas. Muy bien, aquí hay uno de los diferentes casos. En el libro narra muchísimos casos. El caso número 4, cuando la persona ya atraviesa el famoso túnel al morir y al final del túnel ven una luz, que ya dijimos que es una parte del microcosmos. Dice el terapeuta, pregunta al terapeuta, mientras te vas alejando del túnel, describe lo que ves a tu alrededor tan detalladamente como te sea posible. Responde el paciente, ¿las cosas aparecen en capas? Pregunta, ¿en capas? ¿Cómo? Mm, como una tarta. Pregunta, utilizando el ejemplo de la tarta, explica qué quieres decir. Respuesta, quiero decir como algunas tartas que tienen la parte de arriba más estrecha que la de abajo. No, no era así cuando atravesaba el túnel, pero ahora sí veo capas, como niveles de luz. Parecen ser translúcidos, dentados. Pregunta, ¿quieres decir que el mundo de los espíritus está hecho con una estructura sólida? Eso es lo que intento explicar. No es sólido, aunque al principio lo parece. Está organizado en capas y los niveles de luz están todos entrelazados en finos rayos estratificados. No quiero hacer parecer que no es simétrico, lo es, pero veo muchas variaciones en el grosor, la refracción del color según las capas. Además, se mueven. Bueno, muy bien. Cuando tú lees libros como estos, cuando tú te encuentras historias como estas, empieza uno a imaginarse una serie de elementos allí de color moviéndose en ese mundo espiritual. Pero resulta que la experiencia cuando tú estás mirando más allá del nivel físico, cuando tú sales de este cuerpo y miras los otros niveles, y no necesariamente eso es con la muerte, ya dijimos que tú puedes ir a revisar todos estos niveles cuando estás acá vivo, solamente requieres tener la intención y un método para hacerlo. Te empiezas a encontrar con que allí hay variaciones de niveles, hay diferencias en esas capas, en esos niveles, o hay diferentes frecuencias de una región a otra. Y es lo que simplemente llamamos los niveles de existencia o los niveles existenciales o las dimensiones, por usar una palabra que en realidad está bastante trillada y puede incluso llevar a confusión. Irse de la región astral a la región mental simplemente significa cambiar de una capa a otra, pero más técnicamente significa cambiar de frecuencia. Pasar al nivel búdico, al nivel átmico, son simplemente lugares en donde la frecuencia es diferente. Eso implica que la naturaleza que está allí manifestada sea diferente. Eso implica que los seres que te vas a encontrar viviendo allí sean diferentes. Y a su vez eso implica que los objetivos de cada mundo de estos sean diferentes. Pero así, como en esta región física tú tienes unos objetivos familiares, unos objetivos de trabajo, unos objetivos profesionales, unos objetivos sociales, asimismo tú debes llegar a tener capacidad de manejar todos esos objetivos en todas esas regiones sin que eso te afecte ni te confunda. Simplemente te convertirás en un ser más abierto, más expandido, más comprensivo con la naturaleza, con lo que hay allí afuera. Muy bien, aquí más adelante hago un salto en el libro hacia un caso más avanzado. Quiero compartir un trozo con ustedes, donde en esta terapia el terapeuta está guiando a una persona que ha pasado por un trauma de perder a su pareja, a la familia, y allí en la terapia puede ir y puede mirar y encontrarse con esas personas, aunque no tengan cuerpo, porque la persona no deja de ser persona o el alma no deja de ser alma, a pesar de que una parte de sí, una parte de su manifestación haya desaparecido. Entonces, dentro de la terapia dice, pregunta el terapeuta, ¿puedes verlos con claridad?
Responde, no, a los que están detrás los veo borrosos, muy distantes, pero siento su presencia. Larry está delante y viene hacia mí. Larry, Larry, ¿es tu marido? Pregunta, ¿Larry es tu marido en la vida anterior? ¿De quién me hablaste antes? Responde con prisa, sí, vivimos una vida maravillosa juntos. Era tan fuerte, todos en su casa estaban en contra de ese matrimonio. Él desertó de la marina para salvarme de la mala vida que yo llevaba. Siempre me quiso. Pregunta, ¿qué estáis haciendo ahora? Respuesta, abrazándonos. Pregunta, si un tercero os mirara en este momento, ¿qué vería? No responde. Dice el terapeuta aquí en una nota, el sujeto está tan absorbido por la escena de haberse encontrado con su amor que las lágrimas le caen por la cara. Espero un momento y después vuelvo a intentarlo. ¿Qué vería alguien que mirara lo que Larry y tú estáis haciendo en este momento en el mundo espiritual? Respuesta. Me imagino que vería dos masas de luz brillante dando vueltas una alrededor de la otra. Pregunta, ¿qué significa ese movimiento? Responde, estamos abrazándonos, expresando nuestro amor, conectando nuestras almas, nos hace muy felices. Bien, dejemos hasta ahí. La naturaleza del amor, amigos, es la misma. El amor se manifiesta por igual en todas las regiones, pero desafortunadamente aquí, en este mundo físico, la manifestación del amor es más tenue. Lo que comprendemos por amor es apenas una faceta del amor. Para comprender más el amor, tenemos que ser capaces de explorar esas otras regiones, pero con conciencia, no por accidente, no por mecánica. Tenemos que ser capaces de explorar esas regiones con conciencia, ver, sentir, conectarnos con la naturaleza de allá, encontrarnos con nuestros seres queridos. Ustedes tienen muchos amigos en esas regiones. Algunos los conocieron acá porque tuvieron un cuerpo, otros tal vez los olvidaron, no los recuerdan en este momento, pero los recordarán cuando vayan y visiten esas regiones. Y se darán cuenta que alguien que ustedes se encuentran allá, que expresa mucho amor, que les quiere mucho, es una persona que tal vez pudieron haber conocido en una de las vidas pasadas o pudieron haberse conocido por otros mecanismos. Hay muchos mecanismos en el universo. Muy bien, vamos entonces a nuestra tabla para seguir con nuestra clase de hoy. Ya habíamos visto esto, la columna 3, estado en que se encuentran los cuerpos caídos o destruidos o deshechos. Solo hay dos que aún se conservan, son el sexto y el séptimo, pero están desconectados, no podemos actuar en ellos todavía. Las dimensiones dijimos que son 7, pero ya vimos que tan solo este cuerpo material que tenemos acá está abarcando 3 dimensiones, ancho, alto y profundo. Para el etérico dijimos que había una cuarta dimensión, que era la de tiempo circular. Ya entendimos que el tiempo se comporta de forma circular, no de forma lineal como andábamos creyendo. Sabemos que hay otras dos regiones que son la eternidad, otras dos que me conectan con eso que se comprende que es la verdad, aunque se comprende mejor allá. Aquí es bastante difícil entender qué es esto de la verdad. Y la gran realidad es la que tú ves cuando eres capaz de ir rompiendo de a poco esta realidad en que estamos. Quiero aclarar que la mejor analogía es, imagínate que todos los seres humanos estamos metidos dentro de una burbuja. Cada ser humano vive en una burbuja. Mi burbuja puede tocarse con la tuya y podemos compartir momentos de la misma realidad, pero la verdad es que cada persona vive en una realidad distinta, en un mundo mental distinto, en un mundo emocional distinto, creyendo cosas distintas y viendo y oyendo cosas distintas. Esa es la verdad. La gran realidad es aquella que nos unifica a todos los seres del universo en una sola observación. Esa es la gran realidad. Muy bien, vamos ahora sí a algo muy interesante. Vámonos a la columna de la materia. ¿Cómo así? ¿Es que es correcto decir que existe materia en todos los demás niveles, aparte del que estamos ahora, del nivel físico? Claro que sí. Tú ya sabes que tienes un cuerpo físico. Aquí está. Este es un cuerpo físico, la materia física ya la has entendido, ya la has manejado, es manipulable, es controlable hasta cierto punto. Sabemos que tiene una gran cantidad de características, es muy interesante. Pero resulta que cuando tú vas y miras en el nivel etérico o en el nivel vital,
te encuentras con que allí hay algo un poco más fluido, la materia toma una naturaleza distinta. La materia se llama éter porque empieza a tener una serie de características distintas. A veces puede ser translúcida, tú puedes mirar en el nivel etérico las paredes transparentes, los árboles transparentes, los edificios transparentes, las montañas transparentes. Entonces, es una materia como la nuestra, hay una estrecha relación, todo lo que está en el nivel etérico y vital alimenta, nuestro cuerpo está vivo, nuestras células se regeneran gracias a la actividad que sucede en nuestra contraparte vital o etérica, pero observas con más facilidad la materia. Si miras a una persona que está enferma en el nivel etérico, vas a darte cuenta de la causa de su enfermedad. Aquí las enfermedades se producen por circunstancias que se acomodan para que la enfermedad se manifieste. Pero la verdadera causa está allí y la verdadera curación se da allí. Y un médico que conozca ese nivel va a curar a la persona sin necesidad de hacer cosas tan complicadas como las que hace la ciencia con los cuerpos aquí. Bueno, es simplemente un ejemplo. Desde allí se controla el congelamiento del agua, desde allí se controla las temperaturas, los estados de la materia, todos los que sean. Se controlan muchas cosas. La vida como tal se manifiesta muy claramente allí. Desde allí se entienden mejor las cosas. Bueno, si nos vamos al nivel astral, aunque cuando tú te desdoblas, consciente o inconscientemente, cuando tú sales de tu cuerpo al dormir por la noche y tienes un sueño, tú ves todo igual, tú observas todo igual. En realidad, la materia es bastante distinta. Te había dicho en la clase donde hablamos del desdoblamiento que es bueno hacer un ejercicio varias veces durante el día de coger, estirarse un dedo, a ver si de pronto se estira harto, una oreja, la nariz, brincar a ver si te quedas flotando. La razón por la que un dedo se puede estirar en el astral o una parte de tu cuerpo es porque allí las moléculas, fíjate que en la columna de la materia dice moléculas. Bueno, aquí abajo en el mundo físico existen moléculas, pero las moléculas están unas junto a otras y no se pueden separar, al menos en los objetos sólidos, sin romperlos. Pero allí tú puedes tomar las moléculas y separarlas sin que los objetos se rompan y ellas por ley de atracción, por vibración, vuelven a su posición, vuelven a tocarse unas con otras, pero vuelven a separarse si tú lo quieres. Eso quiere decir que las moléculas allí ya son el principio individual, mientras que aquí no. Aquí una molécula en tu cuerpo está formando un tejido o está formando una célula. No la puedes separar porque dañas la célula, dañas el tejido. Allí sí puedes separar las cosas y no va a pasar nada. Si tú te vas al nivel mental, si tú miras en el nivel mental, te va a pasar algo muy curioso y es que los objetos cambiaron completamente. Ayer les decía que una persona que tú observas en el plano mental la ves gigante. Las personas, ¿por qué? Porque sus átomos ya no están tan cohesionados como acá en el plano físico. Los átomos ya tienen cierta libertad y pueden separarse con cierta libertad. Entonces una persona perfectamente puede medir 8 metros, puede contraerse, extenderse, cambiar y está bien. Claro que si tú estás en una escena mental en la que estás viviendo algo allí que de pronto fue creado por tu ser divino, porque el ser divino también crea escenas en el mental como las crea en el astral para que tú aprendas algo, estudies algo, te crea un entorno de estudio, tú puedes perfectamente ver todo igual que acá, con las mismas dimensiones que acá, con la misma solidez que acá. Pero no va a pasar mucho tiempo antes de que te des cuenta que las cosas son distintas, que los objetos tienen un comportamiento diferente. Tú en el astral coges un libro y vas a encontrar con que la carátula puede llegar a moverse, las letras pueden llegar a moverse, inclusive porque tú estás percibiendo la parte emocional que hay detrás de la intención del autor. Pero si miras en el nivel mental, tú te vas a dar cuenta que ya nada está quieto, las cosas se mueven, al abrir el libro ya no tiene letras, al abrir el libro tiene escenas. Es como coger y mirar videos, algo así pasaría cuando miras un libro allá. Y con los objetos pasa lo mismo,
y te vas a encontrar con que en el astral, si te quedas mirando una planta por unos segundos de una forma inconsciente, como cuando estás en sueños, ves la planta, sí, efectivamente, pero si te quedas mirándola un buen rato con conciencia, con concentración, vas a darte cuenta que de pronto en la planta algo se mueve. Alguien sale por allí caminando y de pronto ves que sale un pequeño ser elemental de la planta que es de color verde, que se asemeja a la planta, que en vez de cabello tiene como ramas, como hojas, o puede llegar a salir un ser que ni siquiera sea antropomorfo, puede no tener ni cabeza, ni tronco, ni extremidades, sino tener planta, forma de una planta, forma de una hoja, y salir caminando por allí, dar la vuelta alrededor de la maceta de la planta, o atravesar la sala de tu casa. Pero no lo vemos cuando estamos en sueños porque estamos adormilados, estamos atontados, estamos borrachos, no estamos prestando atención, no estamos conscientes. O estamos dentro de una escena que creó nuestra Madre Divina en la cual está poniendo los elementos para despertar. Y allí de pronto no había elementales. En el Elliot, plano, sí, ¿con quién? una Perci- pregunta con Luisa. Luisa. Luisa, hola Luisa. Dice, bueno, que en el astral uno repite todo lo que hace en la cotidianidad normal. Una Todo. pregunta, bueno, dices que cuando uno toma un libro ya no ve las letras, sino como imágenes y todo eso en el mental, pero cuando uno Sí, vas está consciente. eso, cuando uno está en esos espacios, allá existe la virtualidad, o sea, allá uno toma el teléfono o lo mira distinto, o cuando va a trabajar en el computador es distinto, o las pantallas allá y todo lo virtual, pues lo de A la mí, nueva era es distinto, o yo no, o no existe. a mí nunca me funciona un aparato en el astral. Yo he cogido celular, he cogido computador y tú ves en las pantallas de los aparatos lo que tu madre divina o tu padre divino quieren que tú veas porque es una escena que ellos programaron allá con su pincel y esa escena podría haber aparecido en el aire, en una ventana, en una pared. Es un objeto que no funciona como funciona acá, pero si tú vas con conciencia, tomas un computador y te pones a tratar de que funcione, ni siquiera te enciende. Y otros aparatos que sí existen allá, no entendemos ni cómo funcionan, pero claro, no te los van a dejar ver de buenas a primeras porque cada cosa que tú vas encontrando debe ir siendo autorizada por tu divinidad interior. Yo quiero que ustedes entiendan y les quede claro que la divinidad interior no es algo romántico a lo que nos referimos como cuando estamos en el mundo o cuando estábamos en la etapa estrictamente religiosa. Ustedes tienen que entender que aquí la divinidad interior es una gran compañía con la que vamos a empezar a interactuar, vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a recibir enseñanza. Entonces vamos a entender que ella nos va mostrando las cosas paso a paso, cada vez con lecciones más complejas, hasta que un día nos va mostrando cosas más profundas. En principio, siempre que veas un aparato allá funcionando, que te imaginas hablando por teléfono con alguien, es eso, una imaginación que se está dando muy real. Tú la sientes como si estuvieras acá en el mundo físico, pero allá los aparatos eléctricos no sirven para nada, no funcionan. Allá se requieren otros Ah, aparatos vale, con Elliot, otras gracias. tecnologías. Vale, listo. En el nivel vital, ya que nombras aparatos, en el nivel vital o etérico, tú te vas a encontrar con que aquí alrededor de nuestro planeta o en nuestro planeta hay, por ejemplo, escuelas, universidades, no me refiero a las universidades donde va la gente física, universidades donde va y se estudia esto. Tú te encuentras hospitales, porque si tu merecimiento da para ello, a ti te pueden ir y hacer un tratamiento médico en uno de esos hospitales que aquí serían invisibles, aquí no existen en el plano físico, pero sí están en el vital, otros están en el astral. Y si lo mereces, si te lo has ganado, te pueden hacer una curación allí y aquí de repente se desaparece una enfermedad que era incurable. Y eso le ha pasado a mucha gente. Y ya que Luisa hablabas de aparatos, cuando tú entras a un hospital vital, del nivel vital, esos hospitales tienen una tecnología impresionante. Hay unas máquinas allá fantásticas, pero que no son de las que conocemos acá. Con otras tecnologías que han sido diseñadas de pronto en otros lugares de la ciudad, en otros lugares de la galaxia, por seres que tienen más conciencia o están más avanzados que nosotros. Y aquí para nosotros son invisibles, no se ven. Cuando a una persona le hacen un tratamiento de esos y tú logras mirar o le pides permiso a tu madre divina, a tu padre divino, que te dejen ver. En el plano físico, tú puedes mirar a la persona y de pronto empezar a ver aquellas cositas que son en principio invisibles. Y
podrías ver incluso cómo quedan cicatrices de esas cirugías que le han hecho con esas tecnologías que aquí no tenemos. Esas personas que se han curado de cosas que no debían haberse curado, esos comportamientos extraños para la medicina, ahí tienen su explicación. Muy bien, vamos a seguir subiendo en la tabla, vamos al nivel 5, el nivel mental, perdón, el nivel causal. Fíjense que en la columna de la materia dice electrones. Los electrones tú los vas a ver allí en su estado más puro. Cuando tú acá ves electrones es porque viste un corrientazo, un chispazo. Sabes que por los cables eléctricos están viajando electrones, señales eléctricas, pero obviamente son tan pequeños que no los vemos. Las personas que están metidas en el mundo de la electrónica los comprenden mejor, los físicos los comprenden mejor. Se puede ver su fenomenología. Sabemos que el electrón es clave para que todos nuestros átomos acá se conecten, funcionen, se enlacen, creen las formas, toda la materia, todo lo que existe en este mundo material depende de los átomos y a su vez ellos dependen de los electrones. Pero allí pasa una cosa curiosa. Allí estas partículas están separadas actuando por sí mismas. No solo extraña la sensación cuando vas al mundo causal, sino es extraña la observación. La materia, las personas, en principio las ves traslúcidas, las ves transparentes. Pero si te fijas bien en las personas, si te fijas bien en tu propia piel, tú te das cuenta que estás formada ya no por átomos, sino por electrones, y eso significa que tu piel es más radiante. Tú te miras y tú te das cuenta que eres una materia ya no tan densa como esta que tenemos aquí abajo, eres una materia más dinámica, te sientes un ser más energético, los objetos a tu alrededor, la naturaleza, los seres vivientes que tiene la naturaleza allí, que son muy distintos a los de acá, son todos como brillantes, parecen hechos con con esas partículas de brillantes que usan los niños cuando hacen manualidades. Esa escarcha, ves como un ligero brillo y se debe a que su naturaleza es más dinámica, su materia es más dinámica, está formada solamente por electrones. Allí no hay núcleos de átomos. A quien le gusta la ciencia, a quien le gusta la física, va a tener aquí una confusión. ¿Cómo es que puede haber materia solamente formada por electrones? Pero sí, es así. Allá solamente existen los electrones. Y si tú te subes un nivel más, al nivel sexto, te vas a encontrar con que solo hay protones. Todos los seres vivientes, tú mismo y toda la naturaleza está formada por protones. Y eso cambia las leyes del juego, porque entonces ya se vuelve algo muy magnético, ya se vuelve algo donde tú ya, cuando te miras una mano, cuando miras los objetos a tu alrededor y has podido darle mucho tiempo a esto, a esa observación, empiezas a entender por qué al principio lo que veías eran manchas. Cuando tú llegas al nivel búdico, al principio a modo de exploración, en una visita rápida sin tener tu conciencia expandida, tú no ves sino manchas moviéndose en todas las direcciones y eso no tiene ninguna lógica, tú allá no entiendes nada de lo que estás viendo. Todas esas manchas que veías al principio, después empiezas ya a enfocar tu atención y a comprender. Son campos magnéticos. Allí toda la naturaleza es un inmenso campo magnético, al igual que aquí abajo en el mundo físico. Imagínate por un momento, te voy a pedir que hagas un ejercicio mental. Imagina por un momento que tú no eres un ser físico. Imagina que tú vives en otro nivel con otra naturaleza y alguien viene y te dice, ¿cómo te parece que existe algo que se llama el nivel físico? Y tú preguntas, bueno, ¿y qué es eso? Pues imagínate, te responde la otra persona, que es un nivel en el que todo está hecho por átomos. Y esos átomos no se separan, están todo el tiempo unidos entre ellos. Y esos cuerpos son pesadísimos. Y tú te preguntas, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede haber un nivel en el que todo sea una materia densa y dentro de esa materia densa hay cuerpos igualmente densos que se mueven? ¿Cómo pueden moverse? No parece ser muy lógico, pero aquí estamos viviendo en el plano físico en cuerpos supremamente densos, interactuando con cosas a nuestro alrededor supremamente densas y estamos acostumbrados a lo materialmente denso. Allí todos son campos magnéticos, pero no significa que no haya formas, que no haya color. Allí los seres tienen forma, solo que al principio no se ve.
Allí los seres tienen forma y son formas mucho más hermosas, mucho más perfectas que las nuestras. La naturaleza es infinitamente superior en hermosura y en belleza. La conciencia se manifiesta más fácil porque cuando la materia es más densa, como aquí abajo en nuestro plano material, la vida y leyes superiores como el amor no se manifiestan tan fácil. Es muy dura esta materia de mover, pero allá arriba el amor y las fuerzas superiores se manifiestan de una manera muy fluida. Tú observas la naturaleza, los seres vivientes, también hay plantas, también existe otro nivel mucho más alto de animales que no hacen lo que hacen los de acá, ni cerca. Parecen, tú miras un animal de allá y por un momento podrías creer que es otro ser de tu nivel. Son muy avanzados comparados con nosotros. Son seres muy hermosos, son seres muy avanzados. Sus almas se manifiestan de una mejor manera en sus cuerpos. Cuando tú estás allá, incluso sientes como dentro de ti se está manifestando tu divinidad interior de una mejor manera que cuando estás acá en este nivel. Hay color, hay vida, hay, hay todo lo que quieras. Es muy hermoso estar allá. Bueno, y por último, llegamos al nivel séptimo, el átmico, que es un nivel que percibimos cuando empezamos a desarrollar el centro intelectual superior. Allí te conectas con la gran realidad y allí te das cuenta que, oh sorpresa, todo lo que existe está hecho por partículas de luz. Allí ya no hay electrones, allí ya no hay protones, porque serían demasiado pesados para esa dimensión. Es una dimensión tan espiritual que no puede haber nada tan denso como un electrón, un átomo, mucho menos una molécula. Eso no puede existir allí. Todo está hecho por fotones. Cuando tú coges y enciendes una linterna, cuando prendes una luz y sale ese haz de luz con el que alumbras allí la calle, una pared, esa luz pues no está controlada, sale en una dirección, se controla un poquito mejor cuando apuntas con un apuntador láser, sale el rayo un poco más coherente, ok, la luz está un poco más controlada, pero a final de cuentas no nos digamos mentiras. Nosotros aquí no controlamos los fotones, se controla ahí un poco, se ven imágenes en una pantalla de televisión, en la pantalla del celular, sí, pero no hay materia creada por fotones o no la podemos lograr. Todavía no podemos hacer eso. No podemos controlar esa naturaleza de los fotones. Allí no existe nada de lo que hay aquí abajo. Repito, no hay protones, electrones, átomos, moléculas, formas, tejidos. Eso no existe. Allá todo está hecho por fotones. Hace un rato, cuando les estaba haciendo la lectura del libro, el terapeuta le pregunta al paciente, descríbeme lo que estás haciendo con esa otra persona que amas tanto, con la que te encontraste allá. Le explica el paciente que se abrazan y el terapeuta le pregunta, pero ¿qué vería una persona desde afuera si los viera? Y la persona le responde, vería dos formas de dos burbujas de luz, algo así responde, dando vueltas una alrededor de la otra. Hay un momento en el que todo es luz, pero tú allá no ves chispas viajando en todas las direcciones como se podría creer. No, las cosas están ordenadas y controladas y te aseguro que están infinitamente más ordenadas que aquí. Hay más control, me refiero a más orden, no más control, porque curiosamente el control se da en las dimensiones inferiores. A medida que subes hay menos control, ya nadie te controla, no hay tantas leyes sobre ti, hay menos leyes. Sí hay leyes, pero hay menos leyes, hay menos control, pero las cosas están más en autocontrol. Tú allá te vas a encontrar con que ya no existen animales, ya no existen plantas, ya no existen personas, ya no existen semidioses, ángeles o dioses, allá no existe nada de eso. Allá existe únicamente el fundamento de la vida, que son los seres que están animando esta vida, que lo que aquí llamamos vida, allá están los seres puros. Si tú vas a la planta en el mundo físico, ves su cuerpo, solo la planta, no ves al ser viviente. Si vas a ver la planta en el astral, ves al elemental, ves al ser viviente, pero si vas a la planta en el nivel átmico,
ya no existe cuerpo, no hay plantas. Ves solamente al ser viviente que está dentro, que ya está manifiesto en un nivel más alto. Si antes te decía que en el nivel astral o incluso en el mental vas a ver al elemental de la planta con una forma extraña, parece como un pedazo de la misma planta caminando por toda la sala de tu casa, o a veces tienen forma de personita pequeña. Allá ya ves a una persona igual que tú, que puedes comunicarte con esa persona al nivel que se comunican allá, que ya no es un nivel de palabras, ya no existe el pensamiento, allá es la sabiduría pura. Ni siquiera te comunicas con la mente, porque eso está más arriba del nivel de la mente. Te comunicas desde la esencia, te comunicas desde una ley que se llama la ley del amor, pero aquí el amor para nosotros es una sensación. Allá el amor es una ley que se aplica y a partir de la cual funciona todo. Te comunicas con amor. Y cuando tú hablas con ese ser de la planta, que es un ser igual a ti, parado frente a ti, te das cuenta que es un igual a ti. Y tú no necesitas de hecho ni comunicación. Tú, cuando quieres conocer a ese ser de la planta, tú te integras con él y te vuelves uno con él y puedes ver y vivir en esa eternidad verdadera que hay allá. Tú no ves el pasado ni el presente ni el futuro. Ves a ese ser manifiesto en la creación y cómo se está manifestando no en una planta, porque en el reino vegetal un alma tiene muchísimas plantas por las que está recibiendo experiencia. En el reino animal, una gran cantidad de cuerpos están entregando experiencia a esa alma, pero en el reino humano ya estamos individualizados y es un cuerpo el que entrega experiencia a un alma. Tú entiendes a ese ser que querías conocer como si fueras tú mismo viviendo la experiencia de millones de años en un segundo, viendo cómo es una esencia de la fuente creadora del universo manifestándose y volviendo de nuevo a la fuente. Allá no hay tiempo, tú estás viendo a esa esencia que estás estudiando, la ves en el momento en que está emanando de la fuente, manifestándose en el universo y regresando a la fuente. La ves en la ignorancia, la ves en la experiencia y la ves en la sabiduría y la ves en la integración con Dios. La ves en todos los procesos en simultánea. Ves las cosas sin tiempo, sin pasado, ni presente, ni futuro. Estás viendo la realidad. La realidad no puede tener pasado porque es una sola realidad, tiene que percibirse como una unidad. La realidad no puede tener futuro porque es la realidad. Tienes que ver la realidad en todo momento en que existió. Tú allá miras un planeta, miras un sol, miras todo el sistema solar, todo lo ves integrado en una sola unidad en su pasado, presente y futuro. Lo ves como se está gestando, pero lo ves al mismo tiempo como se está destruyendo después de que pasó un tiempo en que se manifestó en el universo. Muchachos, se nos va a acabar la sesión por tiempo, 40 minutos de Zoom. Tan pronto se corte, regresamos, ¿vale? ¿Quién llegó, la Alejita? Ay, llegaste temprano.